Hay silencios que cargan siglos. Hay nieblas que guardan secretos. Y hay tierras donde el pasado no murió, solo quedó dormido entre montañas cubiertas de cerezos y templos olvidados por el tiempo. Imagina una isla distante, envuelta en brumas y leyendas, donde el acero de las espadas cantaba al viento y el código del honor valía más que la propia vida. Un lugar donde guerreros vestidos de hierro caminaban bajo la luz de la luna llena, donde castillos se alzaban como dragones de piedra sobre colinas nebulosas, y donde cada gota de sangre derramada contaba una historia de lealtad, traición o redención. Hoy, en esta noche tranquila, vamos a atravesar juntos las fronteras del tiempo. Vamos a caminar por los caminos polvorientos del Japón feudal, sentir el olor de la lluvia sobre los campos de arroz, escuchar el crujir de las fogatas en los campamentos militares y presenciar el nacimiento de una de las culturas más fascinantes que la humanidad haya conocido jamás. Cierra los ojos por un instante. Respira profundo. Siente el viento frío de la montaña tocar tu rostro. Ahora, abre los ojos nuevamente. Ya no estás aquí. Estás allá. En el corazón del Japón medieval, donde la historia se escribe con tinta, sangre y flores de cerezo. Durante casi 700 años, entre los siglos XII y XIX, Japón vivió bajo el dominio de los samuráis. No eran solo guerreros. Eran poetas, filósofos, estrategas. Eran hombres que creían que la vida y la muerte eran pétalos de la misma flor, y que el honor era la única herencia que valía la pena dejar. Pero ¿cómo nació ese mundo? Como una nación insular, aislada del continente por mares tormentosos, desarrolló una sociedad tan compleja, tan refinada y al mismo tiempo tan brutal. ¿Cómo surgieron los samuráis? ¿Quiénes fueron los shogunes? Y por qué el Japón feudal, incluso después de su caída, continúa resonando en nuestro imaginario colectivo como un susurro persistente que viene de un pasado distante. Esas son las preguntas que nos guiarán en este viaje. Y para responderlas, necesitamos volver al principio. Al momento en que Japón, todavía fragmentado y tribal, comenzó a forjar su identidad a través del fuego, del acero y de la disciplina absoluta. Al final del periodo Heian, alrededor del año 1100, el Japón imperial comenzaba a desmoronarse. El emperador, figura sagrada e intocable, se había convertido en una sombra. El verdadero poder estaba en manos de familias aristocráticas que disputaban tierras, riquezas e influencia. Entre esas familias, dos se destacaban como titanes rivales, los Taira y los Minamoto. La rivalidad entre estos dos clanes no era solo política. Era ancestral. Era visceral. Era una herida abierta que sangraría por generaciones. Y fue de esa herida que nació el Japón feudal. Los Taira, poderosos y ambiciosos, controlaban la corte imperial. Tenían riqueza, prestigio y la protección del emperador. Pero los Minamoto, aunque temporalmente derrotados y exiliados, guardaban algo que el oro no podía comprar, la lealtad inquebrantable de guerreros dispuestos a morir por su causa. Y entonces, en medio de intrigas palaciegas y conspiraciones susurradas en corredores iluminados por linternas de papel, estalló la guerra. La Guerra Genpei. Un conflicto que duraría 5 años y transformaría para siempre la historia de Japón. Imagina los campos de batalla. El olor a hierro y tierra mojada. El sonido de los cascos de los caballos desgarrando el barro. El brillo de las armaduras bajo el sol naciente. Miles de hombres marchando en formación, estandartes ondeando al viento, cada uno cargando no solo armas, sino el peso de su nombre, de su linaje, de su juramento. En aquel tiempo, la guerra no era solo destrucción. Era teatro. Era ritual. Era arte. Antes de cada batalla, los guerreros proclamaban en voz alta sus nombres, sus conquistas, sus ancestros. Desafiaban a sus enemigos en duelos individuales. Buscaban no solo la victoria, sino la gloria. No solo sobrevivir, sino ser recordados. La Guerra Genpei no fue una guerra cualquiera. Fue el nacimiento de una nueva era. Fue el momento en que los guerreros dejaron de ser simples soldados al servicio de la nobleza y se convirtieron en la nobleza misma. Fue cuando nació la clase samurái, y con ella, el Japón que conocemos en las leyendas. Pero antes de seguir adelante, antes de adentrarnos más profundo en esos campos de batalla y castillos fortificados, necesito que hagas algo por mí.
Si esta historia está comenzando a despertar algo en ti, si sientes esa curiosidad antigua llamando desde las sombras del tiempo, entonces quédate. Suscríbete a este canal, porque todavía quedan muchos secretos por revelar. Activa la campanita para que cada vez que abramos una puerta al pasado, tú seas el primero en cruzarla. Y si conoces a alguien que ame las historias olvidadas, comparte este viaje. Las leyendas no deben morir en el silencio. Ahora, continuemos. Minamoto no Yoritomo. Ese nombre resonaría en la historia como el trueno resuena en las montañas. Era el líder del clan Minamoto, un hombre marcado por el exilio, la pérdida y la sed de venganza. Había visto a su familia ser destruida por los Taira. Había crecido lejos del poder, en tierras remotas, esperando. Planeando. Forjando alianzas en secreto. Y cuando finalmente llegó su momento, no dudó. Reunió a los guerreros leales, a los clanes del este, a todos aquellos que habían sido marginados por el poder central. Y marchó. La batalla de Dan no Ura, en el año 1185, fue el clímax de la guerra Genpei. Fue una batalla naval, librada en las aguas turbulentas del estrecho de Shimonoseki. Las flotas de ambos bandos se enfrentaron en una danza mortal de flechas, espadas y fuego. Intenta visualizar esa escena. El mar agitado, oscuro como tinta bajo el cielo gris. Cientos de barcos moviéndose como piezas de un juego mortal. El silbido de las flechas atravesando el aire salado. El choque de madera contra madera. Los gritos de los hombres lanzándose al combate, sabiendo que muchos no verían el atardecer. Los Taira, acorralados y desesperados, pelearon con el coraje de quienes no tienen nada que perder. Pero los Minamoto eran implacables. Ola tras ola, empujaron a sus enemigos hacia el abismo. Y entonces ocurrió algo que se convertiría en leyenda. La emperatriz viuda Tokuko, de la familia Taira, viendo la derrota inevitable, tomó en sus brazos al joven emperador Antoku, un niño de apenas 7 años. Lo abrazó con ternura. Le susurró palabras de consuelo. Y juntos, se lanzaron al mar. Desaparecieron bajo las olas oscuras. El emperador niño y su abuela, hundiéndose en las profundidades, prefiriendo la muerte al deshonor de la captura. Se dice que con ellos se hundió también la espada sagrada Kusanagi, una de las 3 reliquias imperiales de Japón, perdida para siempre en el fondo del océano. Esa imagen, ese acto final de dignidad en medio de la derrota total, quedó grabado en el alma japonesa. Se convirtió en símbolo. En el ejemplo perfecto de lo que significaba el honor samurái, preferir la muerte gloriosa antes que la vida en la vergüenza. Con la victoria en Dan no Ura, Yoritomo se convirtió en el hombre más poderoso de Japón. Pero no tomó el título de emperador. Eso hubiera sido imposible, impensable. El emperador era descendiente de los dioses, una figura divina que no podía ser reemplazada por un simple mortal, por más poderoso que fuera. En lugar de eso, Yoritomo creó algo nuevo. Algo que cambiaría la estructura política de Japón durante los próximos 700 años. Se hizo nombrar Shogun, el generalísimo, el comandante militar supremo. Estableció su gobierno no en la antigua capital de Kioto, donde residía el emperador, sino en Kamakura, una ciudad costera al este, lejos de las intrigas de la corte. Y así nació el shogunato. Un gobierno militar paralelo. El emperador seguía existiendo, seguía siendo venerado, seguía realizando ceremonias religiosas. Pero el poder real, el poder de tomar decisiones, de hacer la guerra, de gobernar las tierras, ahora pertenecía al shogun y a sus guerreros samuráis. Era un sistema extraño, casi paradójico. 2 centros de poder. Uno sagrado pero impotente. Otro secular pero omnipotente. Y entre ambos, una red compleja de lealtades, juramentos y obligaciones que mantenía unido al archipiélago. El Japón feudal no era un país como lo conocemos hoy. No era una nación unificada bajo un solo gobierno central. Era más bien un mosaico de territorios, cada uno controlado por un señor feudal llamado daimyo. Y entre todos ellos, en la cúspide de esa pirámide de poder, estaba el shogun. Imagina por un momento cómo era ese mundo. Desde las costas neblinosas del norte hasta las islas subtropicales del sur, el territorio japonés se extendía como un dragón dormido sobre el océano.
Montañas escarpadas cubrían la mayor parte de la tierra, dejando solo pequeños valles fértiles donde la gente cultivaba arroz, el alimento sagrado que sostenía toda la civilización. Los caminos entre las provincias eran estrechos y peligrosos. Serpenteaban entre riscos, cruzaban ríos torrentosos, atravesaban bosques densos donde los árboles se inclinaban como ancianos susurrando secretos. Viajar de un extremo del país al otro podía tomar semanas, incluso meses. Y en cada paso del camino, había peligros. Bandidos. Animales salvajes. Y lo más temible de todo, las fronteras entre territorios rivales, donde una palabra equivocada o un gesto mal interpretado podía significar la muerte. En las aldeas, la vida transcurría al ritmo de las estaciones. Los campesinos se levantaban antes del amanecer, cuando el cielo todavía era del color de la ceniza. Trabajaban los campos de arroz con las espaldas encorvadas, los pies hundidos en el agua lodosa, bajo el sol implacable del verano o el viento helado del invierno. Su existencia era dura, marcada por el hambre en los años de malas cosechas, por la enfermedad, por la constante amenaza de la guerra que podía barrer sus hogares como un tifón arrasa con las cañas de bambú. Pero también había belleza en esa dureza. Había rituales. Había festivales donde las aldeas enteras se reunían para honrar a los espíritus de la naturaleza, para agradecer por la cosecha, para pedir protección. Había música de flautas de bambú flotando en el aire nocturno. Había historias contadas junto al fuego, leyendas de héroes y monstruos, de espíritus y dioses que habitaban cada montaña, cada río, cada árbol antiguo. Por encima de los campesinos estaban los samuráis. No todos los samuráis eran ricos. Muchos vivían con apenas lo suficiente, sirviendo a un señor local a cambio de un pequeño estipendio de arroz. Pero todos, desde el más humilde guerrero de a pie hasta el más poderoso comandante, compartían el mismo código. El bushido. El camino del guerrero. El bushido no era simplemente un conjunto de reglas. Era una filosofía de vida. Una forma de ver el mundo. Exigía lealtad absoluta al Señor. Exigía coraje frente a la muerte. Exigía honestidad, justicia, compasión hacia los débiles y desprecio por la cobardía. Un samurái que violara estos principios no solo deshonraba su nombre, deshonraba a su familia entera, a sus ancestros, a todas las generaciones que vendrían después de él. Y si un samurái caía en deshonor, solo había una forma de restaurar su nombre, el seppuku. El suicidio ritual. El acto de abrir su propio vientre con un cuchillo corto, en un gesto de absoluta voluntad y control, demostrando que incluso en la muerte, un guerrero mantenía su dignidad. Es difícil para nosotros, en nuestro tiempo, comprender ese nivel de compromiso. Esa disposición a morir no por supervivencia, no por miedo, sino por un concepto abstracto llamado honor. Pero para los samuráis, el honor era más real que la propia carne. Era lo único que trascendía la muerte. Los castillos de los daimios dominaban el paisaje como gigantes de piedra. Se alzaban sobre colinas estratégicas, rodeados por fosos profundos, muros gruesos y torres de vigilancia desde donde se podía observar el territorio circundante durante kilómetros. El castillo de Himeji, con sus paredes blancas brillando bajo la luna, parecía una garza a punto de levantar vuelo. El castillo de Matsumoto, oscuro y amenazante, se reflejaba en las aguas tranquilas que lo rodeaban como un espejo que guardaba secretos. Dentro de estos castillos vivían no solo los señores feudales y sus familias, sino todo un mundo. Había salas de audiencia donde se tomaban decisiones que afectaban a miles de vidas. Había jardines zen donde los monjes meditaban en silencio absoluto, buscando la iluminación entre las piedras cuidadosamente dispuestas y los arroyos que murmuraban canciones eternas. Había arsenales llenos de espadas, lanzas, arcos y armaduras. Había cocinas donde se preparaban banquetes elaborados. Había habitaciones secretas, pasadizos ocultos, trampas diseñadas para repeler invasores. Y en el corazón de cada castillo, en la habitación más protegida, más sagrada, descansaba la espada del Señor. No una espada cualquiera. Una katana forjada por maestros herreros que dedicaban meses, a veces años, a crear una sola hoja. Estas espadas no eran simples armas. Eran obras de arte. Eran extensiones del alma del guerrero. Se decía que una katana bien forjada podía cortar el viento mismo,
que podía partir un cabello que cayera sobre su filo. El proceso de forjar una katana era casi místico. El herrero comenzaba con trozos de hierro impuro que calentaba y golpeaba miles de veces, doblando el metal sobre sí mismo una y otra vez, creando capas, eliminando impurezas, infundiendo la hoja con su propia energía, su propia voluntad. Cuando finalmente la espada estaba lista, la sumergía en agua para enfriarla, un momento crítico donde un solo error podía destruir meses de trabajo. La curvatura característica de la katana no era solo estética. Era funcional. Permitía cortes rápidos y letales. Y esa curva se creaba en el momento del enfriamiento, cuando el borde de la hoja, más duro, se contraía más rápido que la parte posterior, más flexible. Era una danza perfecta entre fuerza y flexibilidad, entre rigidez y adaptabilidad. Como el samurái mismo. Pero el Japón feudal no era solo guerra y espadas. Era también una época de extraordinaria refinación cultural. Mientras Europa vivía su Edad Media, Japón desarrollaba formas de arte que hoy consideramos cumbres de la expresión humana. La ceremonia del té, por ejemplo. Podría parecer algo simple, preparar y beber té. Pero en manos de maestros zen como Senno Rikyu, se convirtió en una meditación, en un ritual donde cada movimiento tenía significado, donde la forma de colocar la taza, el ángulo al verter el agua, el silencio entre los participantes, todo era parte de una búsqueda de armonía, de conexión con el momento presente. El teatro no surgió en esta época. Actores con máscaras de madera tallada representaban historias antiguas con movimientos tan lentos, tan deliberados, que cada gesto parecía congelado en el tiempo. No había prisa. No había exceso. Solo la esencia pura de la emoción, destilada hasta su forma más concentrada. La poesía haiku capturaba la belleza efímera del mundo en apenas 17 sílabas. Un estanque tranquilo. Una rana que salta. El sonido del agua. Y en esas pocas palabras, todo el universo se revelaba. La impermanencia de las cosas. La interconexión de toda vida. El silencio que habla más fuerte que las palabras. Los jardines japoneses se convirtieron en paisajes de contemplación. No eran salvajes ni domesticados completamente. Eran naturaleza refinada, donde cada piedra era colocada con intención, donde cada arbusto podado representaba montañas lejanas, donde un pequeño estanque contenía océanos enteros. Caminar por estos jardines era como leer un poema con los pies, cada paso revelando una nueva perspectiva, una nueva verdad. Y mientras esta cultura florecía en los castillos y templos, en las ciudades comerciales como Kioto y Osaka, surgía otra clase de personas. Los mercaderes. Los artesanos. Los actores. La gente común que no pertenecía ni a la nobleza samurái ni al campesinado rural. Crearon sus propias formas de arte, más terrenales, más humanas. El teatro kabuki, lleno de drama y color. Las estampas ukiyo-e, grabados en madera que capturaban escenas de la vida cotidiana, de bellezas famosas, de paisajes soñados. Pero siempre, siempre, sobre toda esta belleza y refinamiento, se cernía la sombra de la espada. Porque el Japón feudal era fundamentalmente una sociedad militar. El poder fluía de la punta de la katana. Y ese poder era constantemente desafiado, constantemente disputado. Los daimios luchaban entre sí por territorios, por influencia, por orgullo. Formaban alianzas que duraban una estación y luego se rompían como olas contra las rocas. El shogunato de Kamakura eventualmente cayó, reemplazado por el shogunato Ashikaga. Y ese también caería, sumiendo al país en más de un siglo de guerra civil continua. Ese periodo se conoce como Sengoku Jidai. La era de los estados en guerra. Y fue quizás el momento más caótico, más violento y paradójicamente más creativo en toda la historia del Japón feudal. Imagina un país completamente fragmentado. No hay autoridad central. El shogun es solo un título vacío, una sombra sin poder. Cada daimyo gobierna su territorio como un reino independiente. Y todos están en guerra con todos. Alianzas se forman y se rompen en cuestión de meses. Hermanos traicionan a hermanos. Hijos matan a padres para tomar el poder. No hay reglas. No hay honor en el sentido antiguo. Solo supervivencia. Los campos de batalla se multiplicaron por todo el archipiélago.
Donde antes había aldeas pacíficas, ahora había cenizas. Donde antes crecía el arroz, ahora la tierra estaba empapada de sangre. Los campesinos eran reclutados a la fuerza, convertidos en soldados sin entrenamiento, lanzados al combate con lanzas de bambú contra guerreros profesionales con armaduras y espadas. Era un infierno. Pero también era una época de oportunidades sin precedentes. Porque en medio del caos, un hombre de origen humilde podía ascender hasta la cima si tenía el coraje, la astucia y la despiadada voluntad de hacer lo necesario. El sistema rígido de clases comenzó a resquebrajarse. Ya no importaba tanto quiénes eran tus ancestros. Importaba qué podías hacer, qué podías conquistar. Y de ese caos surgieron figuras legendarias. Guerreros y estrategas cuyas hazañas serían contadas durante siglos. Hombres que soñaban con algo que parecía imposible, unificar todo Japón bajo un solo estandarte. El primero de estos hombres fue Oda Nobunaga. Su historia es la historia de la ambición sin límites, de la crueldad calculada, del genio militar mezclado con una modernidad que aterrorizaba a sus contemporáneos. Nobunaga nació en una familia de daimios menores. No estaba destinado a cambiar el mundo. Pero desde joven mostró una personalidad que lo separaba de los demás. Era impredecible. Brutal. Innovador. Mientras otros señores feudales seguían las tradiciones antiguas de la guerra, Nobunaga las rompía sin pensarlo dos veces. Fue uno de los primeros en comprender el poder de las armas de fuego. Los portugueses habían llegado a Japón en el año 1543, trayendo consigo mosquetes, esas armas de pólvora que escupían fuego y muerte. La mayoría de los daimios las consideraban deshonrosas, indignas de un verdadero guerrero. Después de todo, ¿qué honor había en matar a distancia, sin siquiera ver los ojos de tu enemigo? Pero Nobunaga no tenía paciencia para esos escrúpulos. Vio las armas de fuego y entendió inmediatamente su potencial. Compró cientos de mosquetes. Entrenó a sus soldados en su uso. Y cuando finalmente enfrentó a sus enemigos en la batalla de Nagashino, en el año 1575, desplegó una táctica revolucionaria. Colocó a sus arcabuceros en filas, protegidos detrás de empalizadas. Cuando la caballería enemiga cargó, confiada en su superioridad, esperando enfrentarse a samuráis con espadas, fueron recibidos por oleadas de fuego. Primera fila dispara. Se retira a recargar. Segunda fila dispara. Se retira. Tercera fila dispara. Un ciclo continuo de muerte que no daba tregua. Los caballos caían. Los jinetes caían. La élite samurái, que había dominado los campos de batalla durante siglos, fue masacrada por campesinos con armas que ni siquiera sabían cómo funcionaban semanas antes. Fue una carnicería. Fue también una revelación, la era del samurái tradicional estaba llegando a su fin. Nobunaga no se detuvo allí. Conquistó provincia tras provincia. Aplastó a sus enemigos sin piedad. Cuando los monjes guerreros del monte Yei, que habían interferido en política durante generaciones, se opusieron a él, Nobunaga no negoció. Rodeó el monte con sus tropas. Y quemó los templos hasta los cimientos. Miles de monjes murieron. Siglos de conocimiento, de textos sagrados, de arte, fueron consumidos por las llamas. Era despiadado. Era efectivo. Y estaba muy cerca de lograr su sueño de unificar todo Japón cuando, en el año 1582, su propia fortuna se volvió en su contra. Uno de sus generales más confiables, Akechi Mitsuhide, se rebeló. Nobunaga estaba descansando en un templo en Kioto, con solo una pequeña guardia. Mitsuhide lo rodeó con sus tropas. No había escape. Nobunaga luchó hasta que ya no pudo más. Y entonces, en lugar de permitir que lo capturaran, en lugar de darle a su enemigo la satisfacción de su cabeza, se retiró al interior del templo. Y ordenó que lo incendiaran. El edificio ardió con Nobunaga dentro. Su cuerpo nunca fue encontrado. Solo cenizas. Solo humo elevándose hacia el cielo nocturno. Y con él, pareció morir también el sueño de unificación. Pero los sueños, como las semillas en tierra fértil, no mueren tan fácilmente. Otro hombre estaba listo para tomar la antorcha que Nobunaga había dejado caer. Toyotomi Hideyoshi. Si Nobunaga era el trueno, Hideyoshi era la lluvia constante que erosiona las montañas.
Había nacido en la más absoluta pobreza. Hijo de un simple soldado de infantería. En cualquier otra época, jamás hubiera pasado de ser un campesino. Pero en la era Sengoku, con suficiente inteligencia y suerte, incluso un niño descalzo podía convertirse en el hombre más poderoso del país. Hideyoshi había servido bajo Nobunaga. Había aprendido de él. Había visto cómo se conquistaba el poder. Y cuando su señor cayó, no perdió tiempo lamentándose. Persiguió a Akechi Mitsuhide y lo destruyó en solo 13 días. Vengó a Nobunaga. Y al hacerlo, se posicionó como su legítimo sucesor. Pero Hideyoshi era diferente de Nobunaga. Era más diplomático. Más astuto. Sabía cuándo luchar y cuándo negociar. Sabía cuándo ser generoso y cuándo ser implacable. Uno por uno, conquistó o convenció a los daimios restantes de que se unieran a él. Y en el año 1590, finalmente logró lo que parecía imposible: unificó todo Japón. Por primera vez en más de un siglo, el archipiélago entero estaba bajo un solo gobierno. Ya no había guerra civil. Ya no había daimios peleando entre sí. Hideyoshi había traído paz. Una paz impuesta por la espada, sí, pero paz al fin. Sin embargo, la paz no era suficiente para Hideyoshi. Había conquistado todo lo que había que conquistar en Japón. Y su ambición, como un fuego que consume más y más madera, necesitaba nuevos territorios. Miró más allá del mar. Hacia el continente. Hacia Corea. Y más allá, hacia China. Lanzó 2 invasiones masivas a Corea. Envió cientos de miles de soldados a través del mar. Al principio, los japoneses avanzaron rápidamente, conquistando ciudad tras ciudad. Los coreanos, tomados por sorpresa, retrocedieron. Pero entonces la marea cambió. Los coreanos tenían algo que los japoneses no esperaban: barcos tortuga. Navíos de guerra acorazados, diseñados por el almirante Yi Sansin, prácticamente invencibles en combate naval. Hundieron la flota japonesa una y otra vez. Cortaron las líneas de suministro. Los soldados japoneses en tierra comenzaron a pasar hambre. Las enfermedades se extendieron por los campamentos. Y cuando China envió refuerzos para ayudar a Corea, los invasores se encontraron atrapados en una guerra que no podían ganar. Hideyoshi murió en el año 1598. Con su muerte, las invasiones fueron abandonadas. Los sobrevivientes regresaron a Japón, derrotados, hambrientos, traumatizados. Habían aprendido una lección dura: Japón era poderoso dentro de sus islas, pero más allá del mar, el mundo era vasto e indiferente a sus ambiciones. Y con la muerte de Hideyoshi, el país una vez más se encontró en un momento de incertidumbre. ¿Quién gobernaría ahora? ¿Quién mantendría la unificación que tanto había costado lograr? Los daimios comenzaron a dividirse en facciones. Se acercaba otra guerra. Otra batalla que decidiría el destino del país. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, la batalla que vendría no solo decidiría quién gobernaría. Decidiría cómo sería Japón durante los próximos 250 años. El amanecer del 21 de octubre del año 1600 fue un amanecer diferente. La niebla se arrastraba sobre los campos de Sekigahara, un valle estrecho entre montañas, en el corazón de Japón. El aire estaba quieto. Pesado. Como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. 2 ejércitos se enfrentaban. En el este, las fuerzas de Tokugawa Ieyasu, un hombre que había esperado toda su vida para este momento. En el oeste, las fuerzas leales a Toyotomi Hideyori, el hijo de Hideyoshi, apenas un niño, representado por generales ambiciosos que soñaban con controlar el poder a través de él. No era solo una batalla. Era el destino de una nación suspendido en el filo de una espada. Tokugawa Ieyasu era un hombre paciente. Algunas personas lo llamaban astuto. Otras, cobarde. Él no se molestaba con esas opiniones. Había sobrevivido décadas de guerra siendo cuidadoso, calculador, esperando el momento perfecto para actuar. Había servido bajo Nobunaga. Había sido aliado de Hideyoshi. Había observado, aprendido, acumulado poder lentamente, como quien apila piedras para construir un castillo. Y ahora, finalmente, su momento había llegado.
Los ejércitos comenzaron a moverse cuando la niebla empezó a disiparse. El sonido de miles de pies marchando al unísono. El tintineo del metal. Las órdenes gritadas en la distancia. Los estandartes ondeando al viento, cada uno representando un clan, una historia, un juramento de lealtad que estaba a punto de ser probado con sangre. La batalla comenzó con el choque de las vanguardias. Lanzas contra lanzas. Espadas contra espadas. El grito de guerra de los hombres mezclándose con el sonido del acero. Los heridos cayendo, siendo pisoteados por los que venían detrás. El olor a hierro, a sudor, a pólvora de los mosquetes que comenzaban a disparar desde las posiciones elevadas. Pero Ieyasu no solo dependía de la fuerza de sus soldados. Había hecho algo más inteligente. Había negociado. Había prometido. Había comprado lealtades en secreto. Varios de los generales que supuestamente luchaban por el bando oeste habían sido convencidos, con oro o con promesas de tierras, de que cambiarían de lado en el momento crucial. Y así fue. En medio de la batalla, cuando parecía que las fuerzas estaban equilibradas, varios contingentes del ejército oeste simplemente dejaron de luchar. Algunos se retiraron. Otros, directamente, atacaron a sus propios aliados. Fue traición. Fue estrategia. Fue el fin de la resistencia. La batalla de Sekigahara duró solo 6 horas. Pero en esas 6 horas se decidió el futuro de Japón para los próximos 2 siglos y medio. Cuando el sol comenzó a ponerse, el campo estaba cubierto de cuerpos. Se dice que más de 30.000 hombres murieron ese día. El valle se había convertido en un río de sangre. Ieyasu había ganado. Y con esa victoria, tomó el control absoluto del país. 3 años después, en el año 1603, el emperador le otorgó el título de shogun. Estableció su gobierno en Edo, una ciudad que más tarde se conocería como Tokio. Y con mano de hierro, comenzó a construir un sistema que garantizara que nunca más habría guerra civil en Japón. El sistema que Ieyasu creó se llamó el shogunato Tokugawa. Y era brillante en su simplicidad opresiva. Controló a los daimios manteniéndolos constantemente vigilados. Implementó una política llamada Sankin-kotai, que obligaba a cada señor feudal a pasar la mitad del año en Edo, cerca del shogun, y la otra mitad en sus propios territorios. Pero sus familias debían quedarse permanentemente en Edo. Como rehenes disfrazados de invitados de honor. Si un daimyo se rebelaba, su familia pagaba el precio. Era una jaula de oro. Los señores feudales mantenían sus tierras, su prestigio, su estatus. Pero habían perdido su libertad. Ieyasu también tomó una decisión que cambiaría radicalmente el carácter de Japón: cerrar el país al mundo exterior. Los portugueses y españoles habían traído no solo armas de fuego, sino también cristianismo. Miles de japoneses se habían convertido. Y el shogunato veía en esta nueva religión una amenaza a su control. Una lealtad dividida. Un poder extranjero infiltrándose en su territorio. Así que comenzaron las persecuciones. Los cristianos fueron torturados, obligados a renunciar a su fe. Los que se negaban eran ejecutados. A veces crucificados. A veces quemados vivos. A veces arrojados al mar con piedras atadas a sus cuerpos. Fue brutal. Fue sistemático. Y fue efectivo. Para el año 1640, el cristianismo había sido prácticamente erradicado de Japón. Y el país se cerró completamente. Se prohibió que los extranjeros entraran, excepto un pequeño grupo de comerciantes holandeses confinados a una isla artificial en el puerto de Nagasaki. Se prohibió que los japoneses salieran del país. Construir barcos capaces de navegar grandes distancias se volvió ilegal, castigado con la muerte. Japón se convirtió en una isla no solo geográficamente, sino culturalmente. Cortada del resto del mundo. Sola. Congelada en el tiempo. Y comenzó el período Edo. 250 años de paz. Paz forzada, sí. Paz vigilada. Pero paz al fin. Intenta imaginar cómo era ese Japón. Sin guerra. Sin invasiones. Sin el constante temor de que un ejército apareciera en el horizonte para quemar tu aldea. Los campesinos podían cultivar sus campos sabiendo que la cosecha sería suya.
Los mercaderes podían viajar por los caminos sin tanto miedo a los bandidos. Las ciudades crecieron. El comercio floreció. La cultura se refinó hasta niveles nunca antes vistos. Edo se convirtió en una de las ciudades más grandes del mundo. Más de 1 millón de habitantes en su apogeo. Calles bulliciosas llenas de comerciantes, artesanos, actores, geisas, samuráis caminando con sus 2 espadas al cinto. Había teatros donde se representaban obras que duraban todo el día. Había casas de té donde se componían poemas. Había mercados donde se vendían telas de seda, cerámicas delicadas, grabados en madera que capturaban la belleza efímera de la vida urbana. Los samuráis, sin guerras que pelear, se convirtieron en burócratas. Administraban provincias. Cobraban impuestos. Resolvían disputas legales. Muchos nunca desenvainarían sus espadas en combate real. Pero seguían entrenando. Seguían estudiando las artes marciales. No por necesidad práctica, sino por tradición. Por mantener viva la llama de lo que alguna vez fueron. Algunos de estos samuráis sin guerra se convirtieron en ronin. Samuráis sin señor. Guerreros a la deriva en una sociedad que ya no los necesitaba. Vagaban por el país, algunos ofreciendo sus servicios como guardaespaldas o maestros de espada. Otros cayendo en la pobreza, el alcoholismo, el crimen. Eran figuras trágicas. Fantasmas de una era que había terminado pero que se negaban a desaparecer. La historia de los 47 Ronin se convirtió en una de las leyendas más queridas de este periodo. Su señor había sido obligado a cometer seppuku por un insulto en la corte. Sus samuráis quedaron sin amo. Deshonrados. Pero en secreto, durante 2 años, planearon su venganza. Fingieron ser borrachos, cobardes, hombres rotos. Esperaron hasta que su enemigo bajó la guardia. Y entonces, una noche de nieve, atacaron su residencia, lo encontraron escondido y le cortaron la cabeza. Después, los 47 caminaron juntos hasta la tumba de su señor. Colocaron la cabeza de su enemigo sobre la lápida. Rezaron. Y luego se entregaron a las autoridades. Sabían cuál sería su castigo. El shogunato no podía tolerar que los samuráis tomaran la justicia en sus propias manos, sin importar cuán honorables fueran sus motivos. Les ordenaron cometer seppuku. Y lo hicieron. Todos. Juntos. Restaurando así no solo el honor de su señor caído, sino también el suyo propio. Esa historia resume perfectamente la tensión en el corazón del Japón Tokugawa. Por un lado, un sistema rígido de leyes y control. Por otro, un ideal romántico de lealtad y honor que a veces exigía romper esas mismas leyes. Pero mientras la superficie de la sociedad parecía congelada, inmutable, por debajo corrientes de cambio comenzaban a moverse. Los mercaderes, oficialmente la clase más baja en la jerarquía social, se estaban volviendo increíblemente ricos. Más ricos que muchos samuráis. Y con esa riqueza venía influencia. Los viejos valores comenzaban a resquebrajarse. Y afuera, más allá del mar cerrado, el mundo seguía girando. Europa había pasado por la revolución industrial. Los barcos de vapor cruzaban océanos. Las potencias occidentales expandían sus imperios coloniales por Asia. China había caído bajo la influencia europea después de las guerras del opio. Y solo era cuestión de tiempo antes de que esas potencias extranjeras volvieran su atención hacia Japón. Hacia esa misteriosa nación insular que llevaba 200 años negándose a abrirse al mundo. El 8 de julio del año 1853, 4 barcos negros aparecieron en la bahía de Edo. Eran diferentes a cualquier embarcación que los japoneses hubieran visto antes. Enormes. De metal. Escupiendo humo negro hacia el cielo. No necesitaban viento. No necesitaban remos. Se movían por sí solos, como dragones mecánicos surgidos de alguna pesadilla. Eran barcos de guerra estadounidenses, comandados por el comodoro Matthew Perry. Y traían un mensaje simple: Japón debía abrir sus puertos al comercio o enfrentaría las consecuencias. El shogunato entró en pánico. Sus propios barcos de madera parecían juguetes comparados con esas bestias de hierro. Sus cañones antiguos no tenían el alcance ni la potencia de la artillería moderna que Perry exhibía con orgullo amenazante.
250 años de aislamiento habían dejado a Japón tecnológicamente atrasado, vulnerable, expuesto. No tenían opción. En el año 1854, firmaron tratados desiguales con Estados Unidos. Y luego con Gran Bretaña, Rusia, Francia, Holanda. Los puertos se abrieron. Los extranjeros llegaron. Y con ellos, llegó la humillación de darse cuenta de que Japón, que se había creído el centro del mundo, era en realidad una nación débil, atrasada, a merced de potencias extranjeras que podían dictar términos a punta de cañón. La sociedad japonesa se dividió. Algunos creían que debían expulsar a los bárbaros extranjeros, restaurar la pureza del país, volver a cerrarse. Otros argumentaban que la única forma de sobrevivir era aprender de Occidente, modernizarse, volverse tan fuertes como ellos antes de que fuera demasiado tarde. El shogunato Tokugawa, que había mantenido la paz durante 2 siglos y medio, de repente parecía débil. Incompetente. Incapaz de proteger al país. Y en las provincias distantes, especialmente en los dominios de Satsuma y Chosu, jóvenes samuráis comenzaron a conspirar. A soñar con derrocar al shogunato. Con restaurar al emperador, esa figura sagrada que había sido relegada a un papel ceremonial durante siglos, como el verdadero gobernante de Japón. Fue una guerra civil breve pero intensa. La guerra Boshin. El shogunato cayó. El último shogun, Tokugawa Yoshinobu, renunció sin apenas luchar. Comprendió que la era de los shogunes había terminado. Y en el año 1868, el emperador Meiji fue restaurado al poder. Fue el fin del Japón feudal. El fin de los samuráis. El fin de una forma de vida que había durado 700 años. El nuevo gobierno actuó con rapidez brutal. Abolió el sistema feudal. Los daimios perdieron sus territorios. Los samuráis perdieron sus privilegios. Se les prohibió llevar espadas en público. Esas katanas que habían sido símbolos de estatus, extensiones del alma del guerrero, de repente se convirtieron en reliquias ilegales. Muchos samuráis las enterraron. Otros las vendieron. Algunos las rompieron con sus propias manos, llorando mientras lo hacían. Japón se modernizó a una velocidad vertiginosa. Construyó fábricas. Tendió líneas de ferrocarril. Creó un ejército moderno basado en el servicio militar obligatorio, no en la clase guerrera. Enviaron estudiantes a Europa y América para aprender. Importaron profesores, ingenieros, asesores militares. En solo unas décadas, Japón pasó de ser una sociedad feudal a una potencia industrial. Algunos samuráis se rebelaron contra estos cambios. En el año 1877, Saigo Takamori, uno de los héroes de la restauración Meiji, lideró la última rebelión samurái. La rebelión Satsuma. Fue una batalla desesperada. Guerreros tradicionales con espadas y arcos enfrentándose a un ejército moderno con rifles y artillería. El resultado era predecible. Saigo y sus seguidores fueron aniquilados. Él mismo cayó en combate, o según algunas versiones, cometió seppuku cuando supo que todo estaba perdido. Fue el último suspiro de la era samurái. El último intento de detener el tiempo. Y fracasó, como todas las batallas contra el futuro inevitablemente fracasan. Pero aunque el Japón feudal había terminado físicamente, nunca murió en el espíritu de la nación. Los valores del bushido, el código del guerrero, fueron absorbidos por la sociedad moderna. La lealtad. La disciplina. El sacrificio personal. La búsqueda de la perfección. Estos ideales continuaron, transformados, adaptados, pero vivos. Si caminas hoy por Japón, puedes ver los ecos de ese pasado en todas partes. En los castillos restaurados que se alzan orgullosos contra el cielo. En los templos donde monjes todavía meditan como lo hacían hace 1000 años. En las ceremonias del té que se realizan con la misma precisión ritual. En las artes marciales que se practican no como técnicas de combate, sino como caminos de autodisciplina y crecimiento espiritual. En los museos, puedes ver las katanas antiguas, pulidas hasta brillar como espejos, cada una con su propia historia, su propio espíritu. En los festivales, puedes ver desfiles de personas vestidas con armadura samurái, reconstrucciones de batallas antiguas, celebraciones de héroes muertos hace siglos pero nunca olvidados.
Las historias de los 47 Ronin, de Miyamoto Musashi el espadachín legendario, de Oda Nobunaga y Tokugawa Ieyasu, todavía se cuentan. En libros, en películas, en series de televisión, en manga y anime. Cada generación las redescubre. Las reinterpreta. Las mantiene vivas. Porque el Japón feudal no es solo historia. Es mito. Es parte de la identidad colectiva de una nación. Es un espejo donde los japoneses modernos pueden mirarse y preguntarse qué significa ser japonés, qué valores vale la pena preservar en un mundo que cambia cada vez más rápido. Y para nosotros, en otros continentes, otras culturas, el Japón feudal sigue siendo una ventana a una forma diferente de ver el mundo. Una cultura que valoraba la belleza efímera de las flores de cerezo. Que encontraba profundidad en la simplicidad. Que creía que la vida y la muerte eran dos caras de la misma moneda. Que entendía que el verdadero poder no viene solo de la fuerza, sino de la disciplina interior, del dominio de uno mismo. Hay lecciones en esas colinas cubiertas de niebla. En esos castillos silenciosos. En esas espadas oxidadas que alguna vez cantaron en el campo de batalla. Lecciones sobre honor y traición. Sobre lealtad y ambición. Sobre la belleza que existe incluso en medio de la violencia. Sobre cómo las civilizaciones nacen, florecen y eventualmente deben transformarse o morir. El Japón feudal murió. Pero nunca fue enterrado. Vive en cada ceremonia tradicional. En cada jardín zen. En cada niño que aprende kendo o judo. En cada turista que camina por los senderos de montaña donde alguna vez los samuráis patrullaron. En cada historia que se cuenta en noches como esta, cuando el mundo se aquieta y el pasado puede hablar sin ser interrumpido por el ruido del presente. Si cierras los ojos ahora mismo, quizás puedas escucharlo. El susurro del viento entre los bambúes. El sonido distante de una flauta de madera. El tintineo suave de las armaduras. Las pisadas de guerreros fantasma que todavía caminan por tierras que una vez defendieron con sus vidas. El Japón feudal fue una época de contradicciones. De extraordinaria belleza y terrible violencia. De rígida disciplina y profunda espiritualidad. De castillos impenetrables y jardines que invitaban a la contemplación pacífica. De guerreros que escribían poemas antes de la batalla y que encontraban la iluminación en el filo de una espada. Y tal vez eso es lo que lo hace tan fascinante para nosotros, siglos después. Porque esas contradicciones no son ajenas. Son humanas. Son nuestras. La capacidad de crear belleza y destrucción. De ser nobles y despiadados. De buscar la paz mientras nos preparamos para la guerra. De aferrarnos a tradiciones mientras el mundo cambia a nuestro alrededor. El Japón feudal fue un espejo. Y cuando miramos en ese espejo, no solo vemos samuráis y shogunes. Nos vemos a nosotros mismos. Nuestras luchas. Nuestros sueños. Nuestra eterna búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece carecer de él. Y quizás por eso estas historias nunca mueren. Porque mientras haya seres humanos que se pregunten qué significa vivir con honor, qué significa ser leal, qué significa enfrentar la muerte con dignidad, las lecciones del Japón feudal seguirán siendo relevantes. La niebla desciende nuevamente sobre las montañas. Los templos se oscurecen. Las espadas vuelven a sus fundas. Y nosotros, viajeros del tiempo que hemos caminado brevemente por esos caminos antiguos, debemos regresar a nuestro propio mundo, a nuestro propio tiempo. Pero llevamos algo con nosotros. Un recuerdo. Una imagen. Tal vez una lección. El eco de una época donde las cosas parecían más simples, aunque sabemos que nunca lo fueron. Donde los valores parecían más claros, aunque la realidad siempre fue complicada. Donde los héroes parecían más heroicos, aunque también eran tan humanos, tan falibles como nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje a través del Japón feudal. Por caminar conmigo por esos campos de batalla silenciosos, por esos castillos que tocan las nubes, por esos jardines donde el tiempo parece detenerse. Si esta historia tocó algo en ti, si despertó tu curiosidad por otros mundos perdidos, por otras épocas olvidadas, entonces compártela. Deja que otros también crucen el puente hacia el pasado. Y si quieres seguir explorando los rincones olvidados de la historia, suscríbete,
Porque hay tantas historias esperando ser contadas, tantos secretos esperando ser susurrados en la oscuridad de la noche. Hasta nuestro próximo viaje por el tiempo. Que tus sueños estén llenos de flores de cerezo cayendo lentamente. Que encuentres paz en el silencio. Y que cuando despiertes, recuerdes que el pasado nunca está tan lejos como pensamos.